Ahora le vamos a dar la bienvenida al próximo disertante. Es un representante regional, que nos va a hablar de invertir para no hacer agua. Esto es súper importante. A veces no piensan ustedes en el agua y la importancia que tiene para producir leche. Bueno, ahora Juan Ignacio Gareto nos va a hablar de eso. Les quiero recordar que si suben una foto a cualquiera de las redes sociales, La Rural está en Facebook como Sociedad Rural de Rafaela, en Instagram y en Twitter como @ruralrafaela, así que etiquetan, si quieren me etiquetan a mí, así las podemos compartir a las fotos. Juan Ignacio Gareto, bienvenido. Voy a leer un poco de qué se trata su carrera. Es ingeniero agrónomo, está cursando el posgrado de especialización en producción lechera de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, que empezó el año pasado. Es asesor privado y es productor en el establecimiento San José de Vila. Un gusto. ¿Usamos este? ¿Querés usar este? ¿Querés usar este? El que funcione mejor. ¿Uno más? Hola. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer a la Sociedad Rural de Rafaela, en especial a Norma Besone, coordinadora del evento, y a Eli Dattieri. A esta presentación le titulé Invertir para no hacer agua, haciendo una analogía con un juego que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la batalla naval. En primer lugar, porque en la última década producir leche en la Argentina se ha vuelto verdaderamente una batalla, desde lo económico, desde lo político y también desde lo climático. Entonces, ante este contexto, sin crédito e incluso con rentabilidades muchas veces nulas o negativas, tenemos que afinar muy bien nuestra puntería e invertir en tecnologías probadas y que nos permitan un rápido retorno de nuestra inversión porque no tenemos margen de error. Todo el trabajo que venimos realizando lo hemos hecho con el acompañamiento del INTA y dentro del programa Cambio Rural, que se relanzó en el año 2013 y con dos objetivos muy claros: que los productores innoven, se asocien y se fortalezcan e inviertan, generen y gestionen proyectos que posibiliten el agregado de valor en origen. ¿Qué significa innovar? Innovar es implementar nuevas ideas para generar valor. La innovación parte de un cambio en la mentalidad de las personas, que buscan hacer las cosas mejor o hacerlas de una manera diferente al resto. Esto les permite obtener una ventaja competitiva y hace que las empresas tengan un valor agregado. ¿Qué producimos? Bueno, la leche es un producto nutritivo complejo con un balance nutricional único, pero cuyo principal componente no deja de ser el agua. ¿Con qué producimos? Por un lado, nuestras vacas ya no son las vacas de nuestros padres sino de nuestros abuelos, pero por el otro, en muchos casos, las instalaciones sí siguen siendo las mismas que las de nuestros padres y las de nuestros abuelos. Una vaca de alto potencial genético de producción necesita más comida, necesita más agua y necesita comer y beber más veces. La cantidad de agua en leche está regulada por la lactosa y la producción de leche es afectada rápidamente por una disminución de agua y cae el mismo día que su suministro es limitado o no se encuentra disponible. ¿Qué buscan los consumidores? Y acá tenemos que abrir un poquito nuestro espectro y empezar a ver qué pasa en el mundo, en otros países y en otro tipo de producciones. Y nos encontramos con gallinas libres de jaulas, pollos orgánicos, alojamientos de maternidad sin jaulas en producciones de cerdo, carne carbono neutra, soja libre de deforestación, y esto hoy lo percibimos solamente como nichos de mercado, pero pueden convertirse en una realidad generalizada en un futuro muy cercano. Entonces se nos demanda cada día más y con mayor esfuerzo que seamos originales. Y ser originales implica volver al origen, retomar el concepto de agroecosistema como la base de la sustentabilidad, ya que suelo, planta y animal coevolucionaron juntos desde muchísimo tiempo antes que interviniera el hombre. Y nosotros, en lugar de estar potenciando los procesos y las interacciones que ocurren entre esos componentes, estamos permanentemente generando tensiones y desequilibrios. En definitiva, los consumidores prefieren productos naturales en lugar de alimentos ultraprocesados, buscan calidad e inocuidad asegurada a lo largo de todo el proceso, desde el campo a la mesa. Por eso esos dos conceptos están muy vinculados al de trazabilidad, que los productos sean amigables
con el medio ambiente, es decir, que el proceso productivo no contamine ni deteriore el ambiente, y hay una preocupación creciente por el bienestar animal. ¿Qué comprende el bienestar animal? Si ustedes buscan cualquier protocolo internacional sobre bienestar animal, se van a dar cuenta que todos contemplan 5 libertades o dominios y ponderan en primer lugar la ausencia de hambre y sed, incluso por sobre el estado de salud de nuestras vacas. ¿Qué consumen nuestras vacas? 2 cosas fundamentalmente: agua y materia orgánica. Y en general materia seca, perdón. Y en general nuestro manejo de la materia seca es muy fino y meticuloso, porque sabemos qué alimentos consumen nuestras vacas, qué composición tienen, en qué cantidad y de qué forma. Pero con respecto al agua, en muchos establecimientos su manejo es una caja negra. No tenemos datos y no tenemos información. Y como podemos observar, los requerimientos de agua de nuestros animales son muy superiores a los requerimientos de materia seca en una proporción de 6:1. Acá es donde dejamos de hablar solamente de agua de bebida y empezamos a hablar de abastecimiento de agua con fines múltiples, porque el agua impacta sobre muchas otras cuestiones aparte de la bebida. En el rodeo lechero, fundamentalmente sobre la producción individual, en la crianza, en la prevención de enfermedades gastrointestinales, en las recrías, en las ganancias diarias de peso vivo para poder llegar a esa 15 meses al primer servicio y 24 meses al parto, en la calidad de leche, en lo que es limpieza y contaminación bacteriológica, en el refrescado, en el tiempo de funcionamiento y el consumo eléctrico de los equipos de frío en un país que se quedó sin subsidio de las tarifas, en la vida útil de las instalaciones y los equipos, en la calidad de vida de la gente que vive en nuestros campos, en el riego estratégico de huertas, plantaciones o forestaciones que podamos tener en nuestros campos, y por último en la reducción de efluentes y en la distribución de las heces. Porque cuando tenemos placa de refrescado con un circuito cerrado y reciclamos el agua, la cantidad de efluentes disminuye muchísimo, y cuando tenemos agua en la parcela, la bosta queda en el potrero y no se acumula en torno a las instalaciones de ordeño. Los objetivos de los sistemas pastoriles: maximizar el crecimiento de la producción de la pastura, maximizar el consumo animal y con ello la producción animal, y maximizar el aprovechamiento, que es producción por superficie, y esto está muy relacionado con lo que es la carga animal de nuestros establecimientos y las condiciones de pastoreo. Y el agua en la parcela lo que viene a hacer es abrirnos las puertas y permitir el logro de todos estos objetivos. A continuación vamos a hacer un repaso de cuáles fueron las etapas de nuestro plan de extracción, almacenamiento y distribución de agua, como para que ustedes puedan llevarse a sus casas una metodología de trabajo y saber por dónde empezar, y también algunas nociones de costos. La primera etapa fue el diagnóstico inicial, obtener una radiografía de nuestro campo, y esto involucró recorridas a campo, determinación de la disponibilidad y demanda actual y futura, y esto está muy en función de las categorías que ustedes tengan en cada campo y de si sus tambos son tambos estabilizados o tambos en crecimiento. Relevamiento de las perforaciones existentes y los mecanismos de extracción, dimensionamiento de los almacenamientos, aguadas y bebederos existentes, y monitoreo de la calidad del agua a través de conductividad eléctrica, análisis cuántico y cualitativo de sales y calidad bacteriológica. La segunda etapa fue la adecuación y mejora de la infraestructura existente e involucró el desbarrado, impermeabilización, calzado de las aguadas y bebederos existentes. Esto no solo nos mejora la calidad del agua que le ofrecemos a nuestras vacas, sino que a su vez incrementa nuestro almacenamiento tal vez en un 20, un 30 y hasta en un 40%. Y tiene un costo muy bajo, 65 litros de leche, un jornal. Esto tenemos que empezar a hacerlo como rutina. Los protocolos de bienestar animal hablan de agua limpia cuando no tenemos presencia de alga y vemos el fondo del bebedero. Nosotros estamos completamente lejos de eso. Reconstrucción de aguadas y bebederos muy deteriorados. Este es el costo más o menos de un bebedero de 8 metros de diámetro y 50.000 litros de capacidad. En los bebederos nuevos también
buscamos de poner el alambre por dentro para ganar metros de bebedero y facilitar el acceso de las vacas a la hora de tomar el agua. Recambio y refuncionalización de molinos con máquinas de nueva generación. Una máquina de nueva generación aproximadamente cuesta 3.441 litros. Esto viene, así como lo ven, empacado por cualquier encomienda. $700 litros de leche aproximadamente el recambio de máquina. Fíjense lo que son los molinos viejos, fíjense el peso y la resistencia al movimiento que tienen todos esos componentes. Estas máquinas de nueva generación funcionan con velocidades de viento de entre 4 y 5 kilómetros por hora, por eso incrementa notablemente la capacidad de los molinos de extraer agua. Y por último, reparación y colocación de mecanismos de automatización y bombas, que los mecanismos de automatización vienen a facilitarnos la vida, tanto de los productores como de los tamberos o de quienes trabajen en nuestros campos. La próxima pregunta que nos hicimos fue ¿cómo seguimos ahora? Y por eso participamos de numerosas jornadas informativas y visitas a establecimientos, tanto de gestión pública como de gestión privada, donde pudimos ver in situ y funcionando distintos sistemas de abastecimiento de agua, ya sea presurizados o sistemas por gravedad, con bebederos fijos, con bebederos móviles. También vimos sistemas de recolección de agua de lluvia o escal, y esto nos permitió ver qué cosas podíamos adaptar a nuestros establecimientos y que para seguir adelante necesitábamos definir un proyecto, planificar las inversiones, cuáles iban a ser las etapas y cuáles iban a ser los plazos de ejecución. De vuelta en casa nos dimos cuenta que con las perforaciones que teníamos y la calidad que tenían esas perforaciones no nos iba a alcanzar. Entonces la cuarta etapa fue la exploración o prospección y los estudios geoeléctricos. El sondeo eléctrico vertical es uno de los métodos geoeléctricos más empleados y se basa en la inyección artificial de una corriente eléctrica para determinar la ubicación de reservorios de agua subterránea. Es un método no invasivo, tiene un costo de aproximadamente 1.000 litros de leche. Esta es la sonda mide resistividad. La resistividad es la inversa de la conductividad eléctrica y depende del grado de saturación del suelo y también de la salinidad que tenga esa agua. Este es el resultado del estudio y la correcta interpretación de estos contrastes de resistividad es la que nos posibilita detectar posibles fuentes de agua subterránea. Los resultados del estudio van acompañados de las coordenadas, digamos, un punto GPS donde efectivamente hay que perforar, y también una recomendación sobre la profundidad, el diámetro de la perforación en milímetros, el caudal máximo de extracción y la concentración salina aproximada que puede llegar a tener ese agua. Lo importante es respetar estas recomendaciones para no comprometer la vida útil de esa perforación. La quinta etapa fue el diseño de proyecto. Y aquí identificamos las fuentes de agua de mayor aptitud ya existentes o explotables a futuros, que son, fíjense, 5 puntos nos encontró el estudio geoeléctrico de los cuales podíamos extraer agua. La ubicación estratégica de los depósitos, esto va a estar en función de dónde están las fuentes de agua, dónde están las instalaciones de ordeño y hacia dónde tengo que conducir luego el agua. La definición del tamaño óptimo de las parcelas no tienen que tener una profundidad mayor a los 250 metros, porque así logramos romper el hábito gregario de las vacas y hacer que las vacas vayan individualmente a tomar agua a los bebederos. Evaluaciones de las necesidades de reapoderamiento y modificación de callejones, determinación de los caudales de abastecimiento y diámetros de cañerías necesarios. Diagramación de las redes de distribución y los tendidos de cañerías y elección de la forma de suministros, bebederos móviles versus bebederos fijos. Estas son estrategias
yo las llamé provisorias, que ustedes pueden plantearse en el mientras tanto. Una es el suministro de agua en la parcela mediante la utilización de tanques móviles. Esto necesita una carga rápida por medio de motobombas de alto caudal y el abastecimiento desde las fuentes de agua que tengamos identificadas como de mayor calidad o aptitud. El inconveniente que tiene esto es la sostenibilidad en el tiempo. Esto necesita inmovilizar un tractor gran parte del día, personal. ¿Qué pasa con ese personal los fines de semana, los días feriados? ¿Qué pasa ante los temporales de lluvia? Y si esto solamente lo voy a hacer en verano, voy a estar capitalizando los beneficios de esta práctica solamente en 4 meses del año y después me voy a venir para atrás. Y otra es la instalación en tándem de bebederos media caña con doble propósito, almacenamiento de agua y suministro. Esto también puede servir para campos alquilados, donde se terminan los contratos, yo levanto lo mío y me voy. La finalidad inmediata de estos bebederos puede ser reemplazar temporalmente las necesidades de una aguada en un determinado sitio de interés y la finalidad futura, redistribuirlos y relocalizarlos en el campo para suministrar agua en la parcela. La séptima etapa fue la experiencia de compras en conjunto. Pedimos presupuestos y cotizaciones para la compra conjunta de tanques verticales, bebederos fijos y cañerías. Esto nos permitió acceder a promociones, descuentos, pagos en cuotas y demás beneficios y coordinar y facilitar el transporte y la logística, porque son cosas muy grandes y hoy el flete tiene un costo muy importante. Y la colaboración grupal y la ayuda mutua con máquinas y equipos para mover. Estos son los almacenamientos de 26.000 litros, tienen un costo aproximado de 7.362 litros de leche. Nosotros elegimos este tipo de almacenamiento en primero porque tienen una relativamente larga vida útil, ocupan poco espacio, son cerrados. Esto nos permite mantener el agua limpia y sin contaminantes. También disminuyen las pérdidas de evaporación y concentración de sales. Y a su vez, la altura que tienen los tanques nos permite generar columna de agua para después conducir agua a distancia. Estos son los bebederos media caña, tienen un costo de 600 litros de leche cada uno y nosotros utilizamos caños de PVC de 75 milímetros K6 que tienen un costo aproximado de 16 litros de leche por metro lineal de caño. La etapa número 8 fue la ejecución de nuevas obras de infraestructura, nuevas perforaciones para extracción en los sitios que nos había determinado el estudio geoeléctrico, una perforación de 12 metros de profundidad y 16 milímetros de diámetro, encamisada y todo, tiene un costo aproximado de 1.433 litros de leche, colocación de nuevos molinos de apoyo para bombeo de agua a distancia. Y cuando tenemos que bombear agua a distancia necesitamos que los molinos sean altos. Entonces tuvimos que poner molinos de 12 metros de altura con máquinas de 8 pies que instalados y funcionando tienen un costo de 14.384 litros de leche. Movimientos de suelo y nivelación para la construcción de la base de hormigón. Nosotros aprovechamos para armar todo el almacenamiento del campo, aprovechando el mismo levante de las instalaciones de ordeño. Ese es el costo de la base de hormigón, es una base de hormigón de 21 centímetros con hormigón H30 y doble malla de hierro, porque piensen que ahí va a haber 3 tanques en un futuro llenos de agua y la presión que ejercen esos tanques es muy grande. Y lo importante, como la base de los tanques es cóncava, es siempre hacer una base de arena para que queden bien asentados y no se muevan y no se generen fisuras que puedan comprometer su integridad. Eso es más montajes. Luego, cuando estuvieron montados los tanques, lo que hicimos fue hacer el circuito de retorno con la placa de refrescado. Es decir, la placa de refrescado toma agua de los tanques, pasa por la placa, baja la temperatura de la leche y el agua vuelve a los almacenamientos. Y conectamos la bomba sumergible que teníamos, la conectamos también a los almacenamientos para bombeo solamente ante
situaciones de emergencia. El costo de instalación de los tanques y de armar los circuitos y la conexión de la bomba fue de aproximadamente 4.425 litros de leche. Y la última etapa fue la de zanjeo y tendido de las líneas de distribución de agua. Esto abarca la apertura de zanja, colocación de cañerías, unión y pegado, prueba hidráulica. Es muy importante antes de tapar hacer una prueba hidráulica para verificar que no haya fugas ni pérdidas. Eso tiene un costo de 11 litros de leche por metro lineal de zanja. Colocar cámaras con llave de paso al comienzo de cada línea para que ante cualquier rotura o desperfecto tengamos al principio de la línea la posibilidad de interrumpir rápidamente la circulación del agua y evitar que se nos vacíen los almacenamientos. Levante y abovedado de callejones para permitir un buen drenaje. Parcelamiento en función de la distancia entre bebederos o tomas de agua. Nosotros pusimos bebederos cada 60 metros y quedamos con parcelas que todas tienen 30 metros de frente y de fondo varía entre 185 y 215 metros. Y por último, la colocación de los bebederos fijos con cubre flotante y la regulación de los flotantes. ¿Qué mueve la lechería? Y esta la puse para contrarrestar esa idea instalada que por ahí hay, que el campo no genera empleo. Una decisión de inversión de un tambo promedio perdido en la localidad de Coronel Fraga, el cual lleva invertidos 137.380 litros solamente en agua. Adquirió productos y servicios de 17 empresas de 10 localidades distintas del interior productivo en un radio de 102 kilómetros, el proveedor más cercano estaba a 4, el más lejano a 296, y se vinculó con 3 organismos públicos. Es por eso que yo planteo la articulación pública o privada como la base para el desarrollo del territorio. Ni el Estado por sí solo, ni el mercado por sí solo van a resolver todos nuestros problemas. Lo que necesitamos es un Estado eficiente y atento a las demandas de las empresas, y un sector privado dinámico, pujante y proactivo, que trabajen mancomunadamente y en conjunto para que podamos empezar a transitar una vía de crecimiento y prosperidad. La política, a los primeros que tiene que convencer de invertir en Argentina es a los argentinos. Los dejo con estas reflexiones y los invito a seguir transitando este camino que en la mayoría de los casos decidimos continuar generación tras generación para tratar de hacer de la lechería argentina una lechería cada día mejor. Muchas gracias.